Hola mi hermano, bienvenidos al Ministerio de un Nuevo Pacto. Hoy seguiremos con la carta de los Efesios. Hoy hablaremos acerca de lo que es la unidad del Espíritu. Y para poder entrar a este pasaje tenemos que recordar todos los que vimos atrás para seguir la secuencia y hablamos de lo que es que el amor de Cristo excede a todo el conocimiento y estamos recordando que para que nosotros seamos fortalecidos en nuestro hombre interior con poder por su espíritu. Hoy vamos a hablar de la unidad de ese espíritu. Cuando hablamos del espíritu, estamos hablando del espíritu con E mayúscula. Es el espíritu de Dios. El espíritu de Dios es Jesucristo. Es el que entra en nuestros corazones cuando nosotros empezamos a entender el evangelio que predica nuestro apóstol Pablo. De hecho, así se recibe el espíritu de Jesucristo en nuestros corazones, como se lo dijo a Gálatas. En Gálatas habla, Gálatas 3:1, el tema de Gálatas es: el espíritu se recibe por fe, y por la fe en el evangelio de la resurrección de los muertos que predica nuestro apóstol Pablo. Cuando recibimos el espíritu, hablamos de los misterios, de los que nos ministra nuestro apóstol Pablo, como lo dice también en el pasaje de 1 de Corintios 2:6, habla de la revelación por el Espíritu de Dios. Esa revelación dice aquí: sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este mundo, ni de la del príncipe de este mundo. 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Es una sabiduría oculta, una sabiduría de revelación, es lo que está hablando. La que ninguno de los príncipes de este mundo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Fíjense cómo dice el 2:10, 1 Corintios. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces, cuando hablamos del Espíritu, estamos hablando del misterio, de la sabiduría oculta, pero que a los que amamos a Dios se nos es revelado. Y esto por medio del Evangelio que nuestro apóstol Pablo nos está ministrando a los gentiles. Ese Evangelio es la gracia de Dios, es Cristo resucitado de los muertos, es nuestra salvación. Entonces nos va a decir aquí nuestro apóstol Pablo en la carta de los Efesios que permanezcamos en el Espíritu, en la unidad del Espíritu, o sea, que permanezcamos unidos en los misterios de Dios, en la sabiduría oculta, en la sabiduría de los que hemos alcanzado madurez, andar en la unidad del Espíritu. Entendiendo esto, podemos iniciar Efesios 4:1, la unidad de los misterios de Dios o del Espíritu. Y esa unidad, mi hermano, solamente la vamos a alcanzar cuando nosotros ya estemos en el Evangelio de la resurrección de los muertos que se nos fue dado por nuestro apóstol Pablo, que ya nos empieza a dar los misterios escondidos. Bien, 4:1 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y fuimos llamados para dar a conocer los misterios de Dios, para alabanza de la gloria de su gracia. Para eso somos llamados. Entonces dice el 4:2: con toda humildad y mansedumbre soportaos con paciencia los unos a los otros en amor. Es necesario que la iglesia, mi hermano, nos soportemos, porque hay veces que hay mucha fricción entre los hermanos, pero cuando el entendido, el hombre que va creciendo maduramente en el conocimiento de este misterio, entonces tenemos que ponernos a soportar. Vamos a soportar muchas cosas a los hermanos, por muchas cosas que nos van a decir o hacer, porque hemos alcanzado madurez, porque sabemos que tenemos que permanecer en amor. ¿Por qué? Porque ahora entendemos que estando en amor nos excedemos a todo conocimiento. Por lo tanto, tenemos que soportarnos los unos a los otros, porque nuestra mentalidad es que permaneciendo en amor y soportándonos los unos a los otros, nos vamos a exceder en todo conocimiento y va a haber más
revelación. El Espíritu va a estar más en nosotros, el Espíritu de Jesucristo creciendo en nosotros. 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza, que es la palabra de Dios, de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todo, el cual es sobre todo y por todos y en todos. 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia, que es este evangelio, conforme a la medida del don de Cristo, conforme al poder que Cristo nos da cuando estamos en esta gracia. Y dice el 8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Estamos hablando de la unidad. Todos tenemos que pensar una misma cosa. Todos tenemos que aprender lo mismo. Nadie puede pensar otra cosa y otra cosa. No, tenemos que llegar a la unidad de la revelación, a la unidad del misterio, a la unidad del conocimiento de Dios. Dice que en el 8, por lo cual nuestro Señor Jesucristo subió a lo alto y llevó cautiva la cautividad. Esa cautividad es la enemistad que había entre los judíos y los gentiles. Nos dividía lo que era la ley de Moisés, el antiguo pacto. Mas ahora, siendo a un lado el antiguo pacto, lleva esa cautividad, Jesucristo la arranca en la cruz del Calvario y de los dos pueblos hace uno solo, ¿verdad? Por lo tanto, llevó la cautividad y dio dones a los hombres. Cuando nos quita la cautividad, la doctrina de Jesús, que es el Evangelio, da dones a los hombres. ¿Para qué? Para formar la unidad del cuerpo de Cristo. Es necesario entender esto, por eso dice el 9, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, porque si una vez que muere Jesús, dice la palabra que bajó a lo más profundo de la tierra a predicarles a los espíritus que estaban ahí encarcelados. Baja a lo más profundo, ¿verdad? Luego dice aquí el 10, y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Así que estando ya predicándole a los espíritus encarcelados, resucita de los muertos Jesucristo y es ascendido a lo más alto de lo sublime de los cielos. ¿Para qué? Esto habla de que Jesús lo llenó todo. ¿Por qué lo llenó todo de lo más profundo de la tierra hasta lo más alto de los cielos? Para unir. Ese es el pensamiento de Dios, unir, y nos ha dado de su espíritu, del misterio, de la revelación, para que todos andemos en el espíritu, unidos, soportándonos en amor los unos a los otros. 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles. Estos son dones de apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para formar ahora el cuerpo de Cristo en unidad. 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la meta. Por eso dice el 14, ¿para qué Dios nos convoca a la unidad en el mismo conocimiento, en el mismo misterio, hermano? Para hacer esto en el 14, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Por eso hay varios hermanos que están en un lugar, se pasan a otro lugar, se pasan a otra iglesia, se pasan a otra congregación, no les gusta aquí, se van a otra, les lastiman aquí, se van a otras. Son como niños fluctuantes. ¿Por qué? Porque no se les ha dado todavía a conocer la unidad del Espíritu. 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, hay que estar siguiendo unidos la verdad en amor, escudriñando juntos, escudriñando en amor, soportándonos los unos a los otros, porque ahí nos vamos a acceder en todo conocimiento. Por eso dice el 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es, en Cristo. Es la única manera de crecer en Cristo, estando en amor.
16. De quien todo el cuerpo bien concertado y unidos entre sí por todas las coyunturas y que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esas coyunturas son el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro. Y están ahí como dones para unirse y para edificar el cuerpo de Cristo. No podemos estar divididos, tenemos que estar en amor, creciendo para ir edificándonos en amor. Mi hermano, la única manera de formar el cuerpo de Cristo es uniéndonos y soportándonos los unos a los otros. Lo importante es crecer en el conocimiento del Hijo de Dios, y eso solamente lo hace el amor, unidos escudriñando. Él ahí está en medio de los que nos reunimos en amor, y así permaneceremos en la unidad del Espíritu, la cual recibimos del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, revelado a nuestro apóstol Pablo, siendo ya resucitado de los muertos. Espero que sigamos en la unidad del Espíritu, unida a la Iglesia, para formar el cuerpo de Cristo. Que Dios te bendiga.